potencia eléctrica. Ley de Ohm. Establece que, subraya, la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje, y subraya, e inversamente proporcional a la resistencia. Con la fórmula está bien fácil. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Como están en el mismo lado, así, estas son directamente proporcionales y estas son inversamente proporcionales. ¿Qué significa? Si esta aumenta, ¿por qué? Porque pasa lo mismo, son directas. Aumenta, aumenta, disminuye, disminuye. Pero estas dos son contrarias. Si aumenta, disminuye, y si disminuye, aumenta. Entonces la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Ahí tenemos nuestra fórmula. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, donde la intensidad de corriente o flujo de electrones se mide en amperes. B, voltaje, también se le llama diferencia de potencial o tensión eléctrica, se mide en volts. Y R, que es la resistencia, se mide en ohm. Entonces repito, la ley de Ohm establece que la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Esa es la fórmula. Chécala, apréndetela y vamos al primer problema. ¿Cuál es la corriente eléctrica que circula a través de una resistencia de 40 ohms si la tensión en sus extremos es de 120 volts? Nos dieron resistencia 40 ohms, nos dieron voltaje 120 volts y nos están preguntando intensidad de corriente. Entonces, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Sustituyo 120 entre 40, 12 entre 4 son 3 amperes. Cópialo. Vamos al 2. ¿Cuál es la resistencia de un conductor que tiene una intensidad de corriente de 8 amperes cuando se conecta una diferencia de potencial de 72 volts? A ver. Está preguntando la resistencia, la intensidad de corriente es 8 amperes, el voltaje es 72 volts. Bien. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Qué me están pidiendo aquí? La resistencia. Hago mi triángulo. Arriba va el voltaje. Intensidad y resistencia. Tapo la resistencia. Es voltaje sobre intensidad, que sería 72 entre 8, que es 9 ohms. Cópialo. Bien. Va a ser el 3 y el 4, ya lo revisamos. Y me voy a la 5. Manteniendo la diferencia de potencial constante sobre un resistor, ¿qué opción ilustra la aplicación de la ley de Ohm? Aquí tengo mi ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. A ver, acuérdate cómo es. La intensidad es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Si este aumenta, este aumenta. Si este disminuye, este disminuye. Si este aumenta, este disminuye. Y si este disminuye, este aumenta. Entonces vamos a ir una por una. Al aumentar la resistencia, la cantidad de corriente aumenta, ¿no? Porque estos son inversamente proporcionales. Si este aumenta, este disminuye. B. Al aumentar la resistencia, la corriente eléctrica disminuye. Sí, es correcto. Es la. Las otras. Al disminuir la resistencia eléctrica del conductor, la cantidad de corriente disminuye. No, porque si yo disminuyo esta aumenta. Y finalmente, al disminuir la resistencia, la corriente se queda igual. No. Si disminuye la resistencia, la corriente también. La corriente aumentaría. Bien. Vamos a la siguiente. Potencia eléctrica. A ver, dice. Marca, es la cantidad de energía consumida por unidad de tiempo. Subraya eso. Seguramente tú has oído o has visto que los aparatos consumen en watts, o cuando ves el recibo de la luz dice que consumiste 100 kilowatts. O sea, esa es la cantidad de energía que ha consumido los aparatos y los focos de tu casa en una unidad de tiempo.
Por ejemplo, también cuando compras los focos vas a la palería y hay focos de 10 watts, de 20 watts, etc. O sea, esa es la cantidad de energía por unidad de tiempo que se consume por unidad de tiempo. Y evidentemente entre más watts, pues más alumbra, y como alumbra más, pues gasta más energía. Y en la fórmula de potencia eléctrica es igual a intensidad por voltaje. No la vas a confundir con potencia mecánica, que esa es otra que ya vimos. Bien, de esa fórmula la intensidad de corriente I se mide en amperes, B el voltaje, y P el voltaje que se mide en volts, y P es la potencia que se mide en watts. Y esto márcalo porque te lo pueden preguntar en el examen. ¿A cuánto equivale un watt? Un watt equivale a un joule sobre segundo. ¿De acuerdo? Un watt equivale a un joule sobre segundo. Y si te das cuenta, pues de eso se trata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué miden los joules y qué mide el segundo? A ver, el joule, ¿qué mide? La energía. ¿Y qué mide el segundo? El tiempo. ¿Y qué es el watt? Es la cantidad de energía consumida por unidad. Muy bien, llega el momento. Vamos a hacer el problema número 1. Dice, un refrigerador tiene una potencia de 500 watts y una intensidad de 24 amperes. ¿Qué voltaje se calcula con el aparato? Bien. Tenemos nuestra potencia, que son 500 watts, nuestra intensidad, que son 24 amperes, y nos están preguntando el voltaje. Entonces, potencia. Entonces vamos a hacer un despeje. La intensidad está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces dividimos 500 entre 24. Vamos a ver cuánto nos da. Cabe 2, sobran 2. En el 20 cabe 0. Y en el 200 cabe 8. A ver, 24 por 8. 8 por 4, 32. Llevo 3, 192. Exactamente. Muy bien. Entonces nuestro voltaje sería 20.8 volts. Bien, va a ser el 2 y el 3, ya te lo revisamos. Bien, vamos con la 4. Es la cantidad de energía que consume un dispositivo eléctrico por unidad de tiempo. Pues ya lo sabemos. La cantidad de energía que consume un dispositivo por unidad de tiempo se llama potencia eléctrica. Y este es el examen. La densidad de flujo y radiancia se mide en watt sobre metro cuadrado. ¿Cuál de las siguientes unidades es la equivalencia expresada? Bien, tenemos aquí W, tenemos metro cuadrado. ¿Quién me dice qué es W? Exactamente, joule sobre segundo. Y lo dividiríamos entre el metro cuadrado. ¿Qué vamos a aplicar aquí? La ley del sándwich, exactamente. Joule por 1, pues joule. Y S por M cuadrado por S, que sería en este caso la B de volumen. Bien. Ya, Alexis.